Hola, buenos días. Mi nombre es Albert Martín, soy Agile Coach. Aquí tenéis mis datos por si tenéis que contactar conmigo y hoy os voy a hablar de estimación ágil, concretamente estimación ágil dentro del framework Scrum, y la técnica que vamos a usar va a ser Planning Poker. Lo primero que vamos a hacer es definir el término estimación. Estimación o estimar es el proceso de encontrar una aproximación sobre una medida. Como podemos entender en esta definición, estimar en ningún caso es un contrato, es asegurar nada, es simplemente aproximar algo para que nos sea útil para luego planificar otras tareas que tengamos que hacer. ¿De qué está compuesta una estimación en el marco ágil? De un esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo que ha de realizar el equipo para desarrollar esa tarea? Le sumamos una complejidad. A más complejidad, más peso tendrá, en función de la dificultad tanto técnica como funcional que tenga la historia que vamos a resolver. Y finalmente, y quizás el factor más importante, la incertidumbre. Cuanto menos claro tenga el equipo exactamente qué es lo que tiene que hacer, más incertidumbre tendrá y más peso acabaremos teniendo. Sumando los tres factores, obtenemos la medida que queríamos, ese peso o tamaño. En Scrum, ese peso lo denominamos puntos de historia. Otro tema importante a resaltar es que en los frameworks ágiles hablamos de estimación relativa. Básicamente es la comparación del esfuerzo, la complejidad y la incertidumbre de una tarea con respecto a otra cuyo tamaño ya es conocido. Mirándolo en un ejemplo sencillito como el que tenemos a la izquierda y muy visual, con unas piedras, si decimos que la primera piedra, la pequeñita, vale un punto de historia o pesa un punto de historia, podemos ver fácilmente que la segunda aproximadamente es 3 veces más grande, por lo tanto pesará 3 puntos de historia, y la última aproximadamente viene a ser 5 veces más grande que la primera, con lo cual pesará 5 puntos de historia. Recordemos el manifiesto ágil, que nos dice que pongamos o primemos la colaboración por encima de los contratos. ¿Por qué digo esto? Precisamente por el término estimación nuevamente. Una estimación es una idea de qué nos va a costar para poder luego planificar, para poder saber si dentro de un sprint nos va a caber o no, y no es un contrato, no es necesariamente una cosa que sea 100% segura y que vayamos a acertar, y que por lo tanto si no lo hacemos perfectamente bien, vamos a tener alguna penalización. Comparemos cómo se estimaba en el paradigma tradicional y en el paradigma ágil. En el tradicional, las estimaciones son individuales, es decir, las hace una persona individualmente. ¿Cuánto tardaría yo en realizar esta tarea? Se hacen en horas. Es absoluta, quiere decir no estoy comparando con nada, simplemente centrándome solo en esa tarea, pues pensar un poco, si me pongo a programar, cuánto tiempo tardaré. Y lo que mide es el esfuerzo, o lo que es lo mismo, el coste, ya que una persona trabajando unas horas tiene un coste directo. En el paradigma ágil se hace en equipo. Participa todo el equipo entero para hacer esta estimación, no solo una persona. Se hacen puntos de historias, es relativa, comparando con historias previas, y es la suma de diferentes factores, como antes hemos dicho, el esfuerzo, la complejidad, la incertidumbre y el riesgo. Cosas positivas que tiene el paradigma ágil cuando estimamos. Al final el Product Owner nos explica una historia, esto genera unas conversaciones con el equipo. Estas conversaciones producen un aprendizaje mutuo, tanto por parte del Product Owner, que entiende más el vocabulario que usan los programadores y aprende ciertas palabras técnicas, como la parte de negocio que llega a aprender el equipo de desarrollo, el Dev Team. Genera confianza mutua entre ambas partes, ya que todos ven cómo se estima y la pretensión es que entendamos por qué lo estimamos así y no generar ningún tipo de engaños. Ayuda mucho al Product Owner a la toma de decisiones futuras. Al saber el tamaño de una historia o historias parecidas, puede decidir partirlas en varios trozos, posponerlas para el futuro, aclarar ciertos términos para ver por qué hay esta incertidumbre, etcétera, etcétera. Y en el equipo genera un compromiso muy grande. Como son ellos los que han estimado, son ellos los que han decidido cuál es ese peso, entre ellos genera un compromiso de equipo. ¿Cuándo hacemos las estimaciones? Pues en Scrum tenemos dos momentos claros para hacer estas estimaciones. Uno, y el más habitual, es durante el refinement,
Refinement que, aunque mucha gente lo entiende como una liturgia, algo que pasa una vez cada X días o en un día concreto de la semana, realmente no es así. Es un proceso que pasa continuamente cuando el Product Owner tiene necesidad de aclarar o explicar ciertas historias al equipo. En ese momento, para la historia que nos estén explicando o las historias, lo que vamos a hacer es una estimación ágil con Planning Poker, por ejemplo, como explicaremos más adelante. Y el otro momento claro es en el Sprint Planning. En el Sprint Planning, que podemos llegar a reestimar las historias que finalmente van a estar en el sprint, es importante hacerlo, ya que no queremos historias de ciertas dimensiones que no quepan dentro de un sprint. ¿Qué material vamos a usar? Vamos a usar unas cartas de este tipo. Las de arriba, las verdes, son cartas que usaríamos para elementos o tareas más grandes que una historia de usuario, por ejemplo una feature o una épica. Nos centraremos en las de abajo, que como veréis siguen una secuencia de Fibonacci. ¿Por qué de Fibonacci? Si veis la gráfica de la derecha, abajo tendríamos los puntos de historia que cuesta hacer esta funcionalidad, y a la izquierda la incertidumbre que nos genera. Es una curva prácticamente exponencial, ya que a más tamaño lo que quiere decir es que el equipo tiene mucha más incertidumbre. A la izquierda, en las cartas azules, vemos las cartas típicas. Las podemos hacer a mano, cogemos un papel, escribimos los números y van a valer perfectamente. Y a mí me gustaría destacar cuáles son las que habitualmente uso, porque hay algunas que yo las he descartado, mi experiencia no han funcionado bien y con lo cual no las uso. El medio punto no lo uso. Si tenemos una historia a base de un punto, considero que es suficientemente pequeña para comparar con el resto, con lo cual el medio punto no lo uso. Y las puntuaciones grandes tampoco. Tampoco porque al final no van a caber en un sprint, y como hemos visto en la gráfica, están generando al equipo mucha incertidumbre. Incluso en equipos que he llevado en el pasado, el 8 lo descartan bastante rápido, no al principio, pero sí al cabo de unos pocos sprints. Y los equipos de alto rendimiento que mejor he tenido se quedan solamente con el 1, el 2 y el 3. El interrogante vendría a ser una carta de no tengo ni idea, no he entendido nada, con lo cual vamos a empezar, que sería muy parecido al 100. ¿Por dónde empezamos? Bueno, lo primero sería encontrar tu historia patrón, la base de comparación, esa historia pequeñita que la pondremos de un punto de un story point, y busquémosla dentro de esa nube de historias que tenemos. Con el ejemplo de las piedras, busquemos cuál es la piedra más pequeñita y esa consideraremos que es nuestra historia patrón, la de un punto. En este caso es fácil, visualmente se ve rápido. ¿Y de dónde sacamos estas historias? Pues tengo dos posibilidades. Una del pasado, es un proyecto que ya he empezado, que he desarrollado unas cuantas funcionalidades. Me iré a buscar una funcionalidad que sea conocido sobre todo por todo el equipo, que todo el equipo tenga claro que esa es una historia fácil de hacer, sencilla, que en 1 o 2 días la podemos desarrollar, no mucho más. Si no tuviera pasado y fuera mi primer sprint planning de un proyecto, pues podría cogerlo de cualquiera de las historias del sprint planning. En caso de que no tenga ni una cosa ni la otra y quiera buscarme una referencia, hay un ejemplo típico que usa mucha gente, que sería la pantalla de login. Un login sencillo donde solo pido un usuario y un password, y a partir de ahí me logo en el sistema, donde tendré un par de campos en la base de datos, validaré algunas condiciones, que el usuario y el password coincidan, que realmente exista, etcétera, etcétera. Podría usar esta y decir que esta historia de usuario es mi historia base. Una vez tenemos nuestra historia de comparación, nuestra historia base, podemos proceder realmente a hacer el ejercicio de Planning Poker. Lo primero que vamos a hacer es la comprensión de la historia. El Product Owner explica al equipo de qué va esta historia, y el equipo pregunta, pregunta y pregunta hasta tenerlo realmente todo claro para poder estimar la historia en cuestión. Una vez lo tenemos claro, podemos pasar al punto número 2. La estimación individual. Aunque hemos dicho que la estimación ágil es en equipo, hay un paso que realmente es un ejercicio que hace cada miembro del equipo individualmente. Todos están con sus cartas boca abajo, que no se vea exactamente qué es lo que van a puntuar,
y se ponen a pensar durante un tiempo cómo van a puntuar esta historia. No se pueden olvidar de la historia base para poder comparar con ella, y como podemos ver en el ejemplo, algún miembro del equipo tiene muy claro que estos son 3 puntos, alguno piensa que es muy facilita y piensa que pueden ser 1 o 2 puntos, otra persona duda entre 2 y 3, y hay una cuarta, perdón, que cree que es realmente complicada y puede ser entre 3 y 5. Una vez todos han decidido qué puntuación, se destapan las cartas, vemos las diferentes puntuaciones, todos han llegado a un acuerdo sin hablar, que serán 3 puntos de historia. Como decíamos antes, hay uno que le pone un punto porque cree que es muy facilita, y otra persona cree que tiene una cierta complejidad y le pone 5 puntos. Pasaríamos a la fase 3, que es la puesta en común. En esta fase lo que vamos a hacer es que las dos personas que han puntuado la máxima puntuación y la persona que ha puntuado la mínima conversen entre ellas en voz alta para que el resto de equipo puedan escuchar exactamente lo que están diciendo. Podrán intervenir, aunque no es la misión de esta fase. El Product Owner también, si hay que aclarar alguna cosa. Y se preguntarán cosas como, por ejemplo, la persona que dice que es muy compleja, ten en cuenta que esta va a depender de aquella otra historia, que tiene esta complejidad técnica, ya, pero date cuenta que tenemos una historia muy parecida y es simple porque tenemos una clase que ya no resuelve el problema. Así, hasta que quede claro para todo el equipo cuál era la definición real de la historia. Llegados a este punto, volvemos al punto anterior y repetiríamos el mismo proceso. De hecho, se puede hacer tantas veces como sea necesario, pasar del paso 2 al paso 3, aunque en mi experiencia personal recomendaría que se haga una sola vez, hasta llegar a un acuerdo con todo el equipo. Y así pasaríamos a la fase número 4, que es el acuerdo o la estimación definitiva. En el ejemplo que nos ocupaba, supongamos que después de la segunda estimación nos encontramos con 2 treses o 3 treses y un 2. El equipo acuerda finalmente, viendo estas puntuaciones, que la estimación pasa a ser un 3. Un tema importante que no he comentado antes, cuidado con intentar hacer este ejercicio estimando con días ideales. Los días ideales al final es tiempo, y no queremos tiempo, queremos una estimación comparativa a partir de un peso. Esto es todo lo que os quería explicar. Repetiríamos esto con todas las historias que tenemos en nuestro backlog, con nuestro Sprint Backlog. Y con esto acabo. Gracias por vuestra atención. Si tenéis preguntas, os dejo aquí abajo un par de correos electrónicos, donde si me enviáis dudas intentaré contestarlas lo antes posible. Muchas gracias.